Hace muchos años había una historieta que se hizo famosa por uno de sus personajes. Era la historieta de Snoopy, ¿no? Y Snoopy tenía un amigo que era Charlie Brown. Y entre esos amigos también había un personaje que era el personaje de Lucy. Lucy era una niña a la que le gustaba hacer de psicóloga en un puesto de limonada que tenían, ¿no? Ella convierte ese lugar donde Charlie Brown y todos sus amigos les gustaba ser escuchado, pero solo encontraban de parte de ella respuestas obvias y, en definitiva, inútiles, que no servían mucho. A veces hay un poquito de Lucy en todos nosotros cuando intentamos darle a los otros soluciones rápidas, mágicas, de alguna manera sin mucho discernimiento. A veces nos pasa que cuando alguien nos está hablando o alguien nos está contando, es como que inmediatamente en nuestra cabeza ya vamos armando la respuesta. No nos damos ni siquiera tiempo de interpretar, de comprender, de qué pasa en nosotros con lo que el otro nos está contando, y por eso empezamos ya con lo mismo que nos dice armar justamente esa respuesta. A veces cuando recurrimos a otro o cuando otro recurre a nosotros para ser escuchado, quizá a veces lo más urgente es poder escucharnos a nosotros mismos, es poder sacar de adentro de la cabeza un mundo que a veces se ha tornado absolutamente confuso, informe, y el sacarlo de adentro en un contexto de respeto, de amistad, de confianza, nos da la posibilidad de poder verlo mejor, de poder ordenarlo, de poder hacer algo con eso que a veces tiene una enorme y grave carga de dolor y de angustia. Pero para todo eso necesitamos tiempo. Para todo eso necesitamos justamente no tener la urgencia de sacar conclusiones. Y esto que decimos del mundo interior, de lo que pasa dentro de cada uno de nuestra cabeza, de nuestro corazón, de nuestro sentimiento, también pasa en las valoraciones que construimos sobre los contextos que habitamos. Quizá ustedes saben que, y lo hemos ido compartiendo, nuestro país, que no deja siempre de sorprendernos, ¿no? Tanto más en años electorales todo esto se tensiona, y particularmente se tensiona y descoloca ante una herramienta que antes parecía ser casi matemática o precisa, que eran las encuestas. Vieron que ahora las encuestas dan cualquier cosa, dan cualquier cosa, de un lado, del otro, ya no son algo confiable. Y a veces justamente eso nos hace también, desde esa mirada, desde el contexto, me animaría a decir hasta desde lo eclesial, desde lo político, cada uno de nosotros se termina preguntando cómo es posible que pertenezcamos a una misma iglesia, a una misma comunidad, a un mismo partido, y porque uno de los aspectos más preocupantes de la cultura en que todos estamos inmersos es la polarización. Cada vez que alguien expresa una opinión, inmediatamente
es etiquetado por los medios a favor o en contra. La agresividad es la enfermedad de la comunicación contemporánea. Y ya justamente parece que no es posible estar de otra manera que no sea a favor o en contra de alguien. Eso hace que seamos una cultura violenta, que simplifica, que mata la posibilidad de pensar. De hecho, pensar y decidir también lleva tiempo. Esta semana salió para un grupo de sociología un barómetro de Latinoamérica que dice que en nuestra región solo el 48% apoya a la democracia. Esto significa una baja de 15 puntos porcentuales de la última vez que se había hecho este barómetro en toda Latinoamérica, que fue precisamente en el año 2010. En ese momento el punto era el 60 y pico %. Entonces, desde ahí podríamos considerar qué es lo que a veces hay como procesos que se están dando y que de un día para el otro nos damos cuenta de que ya eso que sosteníamos ya no se sostiene más. Pero esto, más allá de darnos pavor o miedo o angustia, nos tiene que hacer pensar en esto que la palabra de Dios hoy nos regala. Justamente el Evangelio de Mateo habla probablemente a partir de la realidad que como comunidad venían viviendo. Vieron que la semana pasada comenzamos a compartir lo que es el discurso parabólico de Jesús, la parábola, y compartíamos que cada uno de nosotros, que todos como comunidad somos parábola, somos aquello que está llamado y arrojado a ir hacia adelante, hacia el futuro. Y entonces, en toda esta parábola, justamente la comunidad de Mateo estaba viviendo y era atravesada por contrastes, por conflictos, por unos que se consideraban justos y mejores y les cuesta convivir con otros a los que consideraban falsos, impíos, que no tenían, por así decirlo, la categoría necesaria. Por lo tanto, aquello que hoy le llamamos grieta, que es la herida, es algo que habita en el corazón y que ha estado siempre. Lo importante es qué hacer con todo eso. Si sentirnos que ya no hay más nada que hacer o acudir desde nuestra fe, particularmente, a sentirnos parte de esa comunidad atravesada por la tentación de la separación. La separación es siempre una tentación. Es tentación desde la historia de la Iglesia, desde lo religioso, a través de lo que se han llamado los cismas. Pero también es separación desde lo afectivo, es separación desde la comunidad, desde lo político, desde todas esas tensiones. Y justamente ahí lo que a veces falta es esta consideración de lo que hoy nos ofrecen las parábolas. La paciencia, el tiempo y la pequeñez. Porque cuando nosotros no le damos a las cosas tiempo, las cosas es como que se interrumpen. Los procesos se interrumpen. Tengo un gran amigo que una vez en una misión, que éramos seminaristas, él había traído una idea, porque se imaginan, éramos como
20 y pico, ahí misionando en un barrio. Como buenos seminaristas todos creíamos que teníamos la clave, ¿no? Entonces empezamos a tensionarnos, ¿no? Entonces él armó una especie de ranking que se llamaba el pisabrote, ¿eh? Era aquel que veía algo que estaban haciendo, iba y lo pisaba. Entonces al final del día decíamos, a ver quién había sido, quién encabezaba el ranking de eliminar la idea del otro que podía ser buena, que podía ser interesante, todo. Y eso les aseguro que nos ayudó muchísimo, nos ayudó muchísimo. Primero a reírnos de nosotros mismos, y de nuestras suficiencias y de nuestras clarividencias. Segundo, a compartir y a reconocer en el otro aquello que podía ser justamente esa pequeñez, ese brote, y que podía dar lugar a un montón de cosas. Y de esto se trata precisamente las parábolas que tenemos hoy. Ese mundo complejo en el cual vivimos también es el mundo complejo que llevamos adentro nuestro. El trigo y la cizaña, insisto, son realidades que conviven adentro nuestro y que desde ese adentro, cuando uno no las puede gobernar, se construyen hacia afuera, en aquello que la propia doctrina y el propio magisterio de la Iglesia llama lo que son las estructuras de pecado, las cosas que de alguna manera nos están llevando, porque ¿qué es precisamente el trigo y la cizaña? El trigo es aquello a lo que Dios nos invita, a dar la vida, a morir como el grano, a brotar, a volver a machacarnos, a molernos, a mezclarnos con la harina, hoy que también habla de la levadura y que por esas cosas también de la cultura gastronómica, hoy vieron que se habla tanto de la masa madre. Bueno, ¿qué es la masa madre? Y es la primera levadura, es la harina y agua y toda esa vida interior de gérmenes, de bacilos, todo que empieza a trabajar, empieza a fermentar y empieza a hacer crecer la masa. Pero para todo eso, insisto, se necesita tiempo y paciencia, cosa que pareciera que ha sido como expurgada, que ha sido aniquilada de adentro de nuestro corazón. No nos confundamos, lo digital, lo geométrico, la progresión geométrica, que es de alguna manera eso como aprendimos en la matemática, cuando uno le pone el potencial, no es humano. Eso puede ser en los números, puede ser en la vida digital. Los humanos somos analógicos. Somos analógicos. Hoy tardamos lo mismo en asumir ciertas cosas, en aprender ciertas cosas que tardaban los niños de la cultura griega. Y han pasado miles de años. Entonces, desde ahí es quizá el volver a reconocer en cada uno de nosotros la capacidad que tenemos que tener de escuchar a esto que Dios nos invita a ser pacientes. Pacientes como lo es Él con nosotros, paciente como lo es Él, que muchas veces quisiera arrancar toda la cizaña de nuestro corazón, pero sabe que de alguna manera nos romperíamos. Entonces prefiere que seamos nosotros los que empecemos a discernir qué es trigo y qué es cizaña y empecemos justamente a trabajar eso para que esa tierra donde, como decíamos la semana pasada, Él va a seguir sembrando, sea la tierra donde siga creciendo esa palabra y ese reino. Pongámonos de pie y proclamemos una vez más nuestra fe. Creo en Dios